Buenos días, mis hermanos, ¿se escucha? Creo que ahí se escucha. Quiero aclarar que mi esposa se llama Laura. Como esto está siendo grabado, no quiero que ella escuche quién es Lucía. ¿Verdad? Que el Señor le bendiga grandemente, amados hermanos. Junto a nuestro hermano Masaru, viajamos ayer desde Santiago de Chile, pudimos llegar con bien. Agradecemos el amor, el cariño, la confianza y la oportunidad que nos han dado de poder estar acá este fin de semana, de poder crecer juntos en el amor, en las buenas obras y ser edificados por la palabra de nuestro Dios. Creemos de que Dios en su misericordia nos ha dejado su palabra para conocerle, para poder amarle, para poder servirle y para poder vivir la vida que a Él le agrada. Les invito a que usted pueda abrir no solamente su Biblia, sino también a que pueda abrir su mente y su corazón y recibir esta palabra no como palabra de hombre, sino como es en verdad una palabra que viene directamente de Dios y que es poderosa para transformar cada día nuestras vidas conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que vamos a estar estudiando este tiempo junto a nuestro hermano Masaru, el título es Una vida en servicio a nuestro Dios. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, por favor. Una vida de servicio a Dios. Vamos a estar proyectando en la pantalla unas diapositivas para mostrar algunas ideas de qué consiste o un bosquejo sobre el libro de Romanos antes de entrar al capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos lo podemos dividir en dos partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo nos habla de la parte doctrinal o de la parte teológica. En otras palabras, todo lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo para salvarnos a cada uno de nosotros. Luego, del capítulo 12 hasta el capítulo 16, el apóstol nos habla de la parte aplicativa, de la parte práctica, lo que cada creyente debe hacer en respuesta a la gran salvación que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En resumen de la carta, podemos dividir que todo se centra en Dios. En el capítulo 1, del versículo del 1 al 17, Pablo nos habla del Evangelio como poder de Dios y nos habla específicamente en qué consiste el Evangelio de Dios. Luego, en el capítulo 1, del versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 31, Pablo, luego de hablar del Evangelio de Dios, Pablo nos va a hablar de la ira de Dios a causa del pecado de toda la humanidad. Luego, del capítulo 4 hasta el capítulo 8, Pablo nos habla de la gracia de Dios. Luego, en el capítulo 9 hasta el capítulo 11, Pablo nos va a hablar del plan que Dios tiene. Y finalmente, del capítulo 12 al capítulo 16, que es la parte aplicativa o la parte práctica, Pablo nos muestra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Por cosa de tiempo no vamos a poder compartir todo el capítulo 12, pero con nuestro hermano Masaru vamos a considerar del versículo 1 al versículo 8 de Romanos 12. Versículo 1 y versículo 2, Pablo nos va a hablar de la relación que el creyente tiene con Dios y cómo esta relación afecta su relación con el mundo al decirnos en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Luego del versículo 3 al versículo 8, que va a hablar nuestro hermano Masaru, cómo nuestra relación con Dios va a afectar nuestra relación con la iglesia, en este caso utilizando nuestros diferentes dones. Luego del versículo 9 al versículo 13, cómo nuestra relación con Dios va a afectar mi relación con otros hermanos, con otros creyentes.
Y finalmente, versículo 14 al versículo 21, cómo nuestra relación con Dios va a afectar también incluso nuestra relación con los enemigos. Entonces, es fundamental, es necesario que mi relación con Dios al final va a determinar nuestras demás relaciones, tanto con el mundo, con la iglesia y también con los inconversos. Y Pablo comienza la parte doctrinal, o termina la parte doctrinal de Romanos capítulo 11, si lo pueden leer conmigo, del versículo 33 al versículo 36, luego de hablarnos del evangelio de Dios, de la ira de Dios, de la gracia de Dios y del plan de Dios, de todo lo que Dios ha hecho en Cristo por nuestra salvación, Pablo dice en el capítulo 11, versículo 33, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está haciendo con estas palabras? Luego de que Pablo nos muestra lo que Dios ha hecho a través de su Hijo para salvarnos, lo único que hace Pablo al terminar esta sección doctrinal es alabar, es bendecir y dar la gloria al único que se lo merece, que es nuestro Dios. Y Pablo reconoce que de Él, por Él y para Él son todas las cosas y que Dios y solamente Dios es digno de recibir la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es importante porque el verdadero conocimiento de Dios, cuando uno sabe quién es el Dios creador, cuando uno sabe quién es el Dios todopoderoso, cuando uno tiene un encuentro con el Dios de toda gracia, de toda misericordia y de todo amor, cuando un creyente sabe lo que Dios ha hecho por nosotros cuando no lo merecíamos, lo único que va a hacer es postrarse delante de Él, es arrodillarse delante de Él y alabarlo y bendecirlo por todo lo que es Dios y por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Nunca olvide que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos. Y uno pensando en el versículo 36, debe preguntarse en el día de hoy, ¿a quién le está perteneciendo nuestras vidas? ¿A quién le está perteneciendo nuestros pensamientos? ¿Para quién estoy viviendo? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y nosotros los creyentes cada día reconocemos y tomamos la decisión de que este día que el Señor nos ha dado, lo vamos a vivir por Él y para Él. Nuestros pensamientos son para el Señor. Nuestras fuerzas son para el Señor. Nuestras familias son para el Señor. Todo le pertenece al Señor porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y el creyente reconoce y sabe que si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor nosotros morimos, porque sea que usted viva o usted muera, yo viva o yo muera, nosotros le pertenecemos al Señor. Porque Él nos ha comprado a precio de sangre. Nuestras vidas le pertenecen a Él. ¿Estamos conscientes de que nuestras vidas son para el Señor? ¿Estamos realmente conscientes de que somos creados por Él y para Él? ¿Estamos conscientes de que estamos en este mundo
para darle la gloria debida a su nombre? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Y uno puede preguntarse, ¿por qué es tan importante darle la gloria a Dios? ¿Por qué es tan importante saber qué significa glorificar el nombre de Dios? Porque en el libro de los Romanos hay un gran problema y es el problema de la gloria. Si usted me acompaña al capítulo 1, Pablo, cuando habla acerca de que desde el cielo la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, que detienen con injusticia a los hombres la verdad de Dios, Pablo dice algo interesante en el capítulo 1, versículo 21 al 23, hablando específicamente de los gentiles, en el cual estamos involucrados e incluidos todos nosotros. Mira lo que Pablo dice. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron, ¿qué cosa? La gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios crea al hombre para que el hombre le conozca a Él, para que el hombre le honre a Él, para que su creación lo glorifique a Él. Pero el hombre con su rebeldía, creyendo ser sabio, se hizo necio. Y el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Y el hombre, en vez de darle gloria al Creador de todas las cosas, comenzó a darle culto y darle gloria a la creación y no al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces Dios crea al hombre para que le dé gloria a su nombre y el hombre no le da gloria a Dios. Por otra parte, el capítulo 2, Pablo nos habla del pueblo judío, el pueblo que Dios rescató con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Un pueblo que fue creado para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el judío según el capítulo 2, versículos 23 y 24? Tú que dices que no se debe adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre vosotros, entre los gentiles por causa de vosotros. El pueblo judío se enorgullece por ser el pueblo de Dios. El judío está diciendo, tenemos la ley, tenemos a Dios, somos el pueblo de Dios. Y Pablo les dice a ellos, ustedes que enseñan a hacer algo, ustedes infringen, ustedes desobedecen a Dios con sus propias vidas. Y en vez de darle gloria a Dios, ustedes deshonran a Dios. Entonces en el capítulo 1, los gentiles no le dan gloria a Dios. En el capítulo 2, los judíos no le dan gloria a Dios. Y mira lo que dice el capítulo 3, versículo 9. Pablo aquí une a los dos grupos y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo hablando como judíos, ¿somos mejores nosotros que los gentiles? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Gentiles han pecado, judíos han pecado,
Gentiles no le dieron gloria a Dios, judíos no le dieron gloria a Dios. ¿Cuál es el veredicto de Dios? Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gentiles no quisieron darme gloria, judíos no quisieron darme gloria. Dios determina, por cuanto todos ustedes han pecado, están destituidos de mi gloria. Pero Dios es rico en misericordia. Dios es rico en gracia. Y cuando todos estábamos bajo el juicio de la ira de Dios, cuando merecíamos su castigo, Dios manifestó su justicia y envía a su Hijo Jesucristo a entregar su sangre, a entregar su vida y a morir en una cruz, recibiendo el pago que cada uno de nosotros merecíamos. Y gracias a ese sacrificio y nuestra fe y nuestra confianza en la sangre que el Hijo de Dios derramó, nosotros hemos creído en el Evangelio, hemos obedecido al Evangelio y el Señor nos ha salvado a cada uno de nosotros. Y ahora en Cristo el creyente tiene una fe que según el capítulo 4, versículo 20 al 25, es la fe que tiene el padre de la fe, el padre Abraham. Un hombre que dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe de Abraham le dio gloria a Dios. La fe del creyente en el Evangelio, en Cristo, también le da gloria a Dios. En el capítulo 5, Pablo dice en el versículo 2 que en Cristo nosotros vivimos bajo su gracia. Hemos entrado por la fe y dice en el versículo 2 al final, y hoy nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estábamos destituidos de su gloria en Cristo. Tenemos una fe ahora que le da gloria a Dios y el creyente espera la esperanza de la gloria de Dios. Ahora en Cristo podemos darle gloria a Dios. En el capítulo 6, en nuestro bautismo, dice Pablo en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él en Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué implica eso? Si Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, cuando usted y yo hemos salido del agua del bautismo para tener una vida nueva, con nuestra vida le damos gloria a aquel que vive y vive para siempre. Nuestra fe le da gloria a Dios. Esperamos la esperanza de la gloria de Dios y nuestra vida le da gloria a Dios. Versículo 8, capítulo 8, versículos 16 y 17. Pablo dice, y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Hermanitos, estamos en este mundo para darle gloria a Dios, pero un día vamos a verlo a Él tal como Él es y vamos a estar en su gloria. Y las aflicciones de este mundo, las pruebas de este mundo, el dolor de este mundo no se comparan a lo que Dios tiene preparado para todos nosotros cuando estemos en la eternidad. En esta vida le damos gloria a Dios, pero un día le veremos a Él tal y como Él es. Y vamos a contemplar completamente su gloria. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén, mis hermanitas, mis hermanos. Comenzamos. Voy a ser más breve por si acaso. Pero esta es la introducción de lo que queremos comenzar a compartir con ustedes en el día de hoy. Romanos 11, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuál es la pregunta en estos momentos? ¿Qué significa darle gloria a Dios? ¿Qué significa glorificar u honrar el nombre de nuestro Dios? Y eso es lo que Pablo va a decir en el capítulo 12, versículo 1. ¿Qué significa dar gloria a Dios? Y dice el apóstol en el capítulo 12, versículo 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Según el capítulo 12, versículo 1, ¿cuál es la primera observación que debemos hacerle al versículo? El versículo, ¿con qué frase comienza? Así que. ¿Qué significa el así que? Significa por lo dicho anteriormente, por lo que dijo previamente. Por esta razón, ¿qué razón? Porque Dios nos ha salvado en Cristo y porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que, por esta razón, ¿qué es lo que Pablo va a hacer? Dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y me encanta esto, lo que Pablo está haciendo aquí. Porque Pablo comienza aquí con un ruego, con una súplica. Os ruego, hermanos. Y uno tiene que preguntarse si Pablo es un apóstol de Jesucristo, si Pablo tiene la autoridad para exigir, para mandar, ¿por qué no lo hace? Sino más bien, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios. ¿Por qué Pablo no exige, no manda, sino más bien ruega? Y la razón es porque estamos en un mundo donde todos quieren tener autoridad, donde todos quieren mandar, donde todos quieren exigir, donde todos quieren que se hagan las cosas a su modo. Y eso también pasa en las iglesias. Pero cuando se trata de ofrecer nuestras vidas a Dios, nuestra mente a Dios, nuestro corazón a Dios, no es algo que se pueda hacer por exigencia, por mandato o simplemente porque alguien lo está pidiendo como autoridad. El entregar nuestras vidas a Dios en sacrificio para su honra y para su gloria es algo voluntario que comienza en la mente, en el corazón de cada creyente que conoce quién es Dios y también ha sido impactado con todo lo que Él ha hecho por amor a cada uno de nosotros. De hecho, estamos aquí voluntariamente. Estamos aquí con corazones agradecidos. Y no importa la hora. Si tenemos que levantarnos temprano o acostarnos tarde, estamos aquí porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Estamos en el mejor lugar en estos momentos. Y estamos contentos, estamos alegres porque el Señor nos ha salvado. Porque Él es nuestro Dios. Y Pablo dice en el versículo 1, así que hermanos ruego por las misericordias de Dios. Esto es importante, mis hermanos, porque Pablo, antes de que los hermanos le entreguen su vida a Dios, o Pablo haga esa petición de que entreguen sus vidas en sacrificio vivo, Pablo los invita a pensar en qué. En lo bueno que Dios ha sido con ellos. Os ruego por las misericordias de Dios. Pablo los invita a pensar a ellos profundamente en el carácter bondadoso y misericordioso de Dios. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿ha sido Dios misericordioso con usted? ¿Usted ha visto el amor de Dios en su vida? ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí
si no hubiese sido por la misericordia de Dios? ¿Dónde estaríamos si su gracia no nos hubiese alcanzado a nosotros? Piensa un poquito en esta mañana, ¿cómo se encontraba usted, cómo me encontraba yo antes de haber recibido la misericordia de Dios? Estábamos completamente perdidos. Merecíamos la ira, la condenación por nuestros delitos y pecados. Piensa un poquito en esta mañana, porque no se puede exaltar la misericordia de Dios sin antes saber lo profundamente perdido que nos encontrábamos. Sin Dios, sin esperanza en este mundo. Merecíamos su ira, pero Dios mostró su misericordia. Y Dios envió a su Hijo a morir en esa cruz por usted y por mí. Y hoy nosotros somos salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y gracias a su misericordia, el Señor nos ha justificado a nosotros. Nos ha declarado inocente porque Cristo pagó el precio que nosotros merecíamos pagar. Hoy usted y yo gozamos de una reconciliación, de una paz, de una esperanza de vida eterna. Hoy podemos decir que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Hoy no estamos solos, hoy podemos decir que el Señor nos ha dado el regalo del Espíritu Santo, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que un día Él va a regresar por nosotros para llevarnos a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva donde mora la justicia. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todas las promesas de Dios son basados por su misericordia. Y lo que me llama la atención, mis hermanos, ¿qué lo motiva a usted a entregar su vida en servicio a Dios? ¿Por qué usted, por qué yo predicamos a otros de Cristo? ¿Por qué venimos a la iglesia a cada reunión fielmente? ¿Qué lo motiva a usted? ¿Qué me motiva a mí poder viajar desde Chile con Mazaro hasta acá, dejando familias, trasnochándonos y estar con ustedes? ¿Cuál es la motivación que nosotros tenemos, que usted tiene para hacer lo que hacemos para servir a Dios? Y este punto es relevante porque Pablo en esta carta, ¿sabe de lo que habla? De la ira de Dios, de la severidad de Dios, de la condenación de Dios. Y Pablo pudo haber dicho, como Dios es justo y un Dios de ira, entreguen su vida a Dios. Dios los puede condenar, vivan para Dios. Dios es severo, den su vida a Dios. Pero Pablo no lo hace aquí, sino más bien apela a la misericordia de Dios. Y esto es importante porque hay muchos cristianos que sirven a Dios por miedo, sirven a Dios por temor. La Biblia habla que le servimos a Él con temor y reverencia, pero lo que Pablo dice aquí es por su misericordia. Como Él ha sido bueno y no hay nadie más bueno que Él, y no hay nadie que nos va a amar como Él, Pablo dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y la idea de presentar es de dar, de entregar nuestras vidas en sacrificio, en ofrenda a Dios. Y cuando hablamos de ofrenda es algo voluntario, es algo que usted y yo decidimos diariamente para quién vamos a vivir. ¿Dónde voy a entregar mi esfuerzo, mi sacrificio? ¿A quién le voy a entregar mi vida en el día de hoy? Y esa es una decisión que cada creyente toma día tras día hasta que Cristo venga a buscarnos.
pero esta vida se entrega a medida de que conocemos quién es el Dios que nos salvó, a medida que sabemos que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, a medida que somos impactados por sus misericordias, las cuales se renuevan y son nuevas cada mañana. ¿Ha sido Dios misericordioso con usted? Y cada creyente decide decirle a Dios: Señor, hoy quiero dar todo de mí para ti. Padre, te doy mi mente, te doy mi vida, mis pensamientos y mis palabras. Hoy, Señor, quiero servirte a ti, a mi Rey, a mi Señor. Hoy quiero amarte mucho más de lo que te amé ayer. Hoy, Padre, quiero buscar tu reino y tu justicia por tu gran amor y por tu gran misericordia. Y según el versículo 1, ¿cómo debe ser este sacrificio? Esta ofrenda que se le entrega a Dios. Tiene 3 características. Número 1, vivo, santo y agradable a Dios. Fíjate las características que Pablo nos muestra aquí. Es decir, número 1, vivo. Y esto uno puede pensar en los sacrificios o las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Cómo eran las ofrendas o los sacrificios en el Antiguo Testamento? Se agarraba el animal era amarrado, donde se entregaba al sacerdote, y el sacerdote, lo degollaba, donde entregaba su sangre al altar, y el animal era sacado de aquel lugar. Pero uno puede pensar, ¿el animal iba voluntariamente o no? No. Iba sin convicciones, es un animal. En cambio, el creyente, en el Nuevo Testamento en Cristo, cuando entrega su vida en sacrificio vivo, lo hace voluntariamente, lo hace con convicción, lo hace conscientemente. No es solamente una acción, sino es algo que comienza dentro de mi ser, dentro de su ser. Y es interesante que Pablo dice vivo, porque si usted me acompaña al capítulo 6, Pablo lo que más repite que en nuestro bautismo nosotros hemos muerto. Estábamos muertos en delitos y pecados, y en el bautismo, según el versículo 2, Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, versículo 7, porque el que ha muerto, pero mira lo que dice el 11, así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos muerto a nuestra vida antigua, hemos muerto al pecado, pero ahora en Cristo nosotros estamos vivos para Dios. Versículo 13. Ni tampoco presentéis o ofrezcan vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Todo lo que existe en la atmósfera de la gracia, todo lo que existe en el mundo de Dios, todo está vivo. Porque Dios es un Dios vivo. Jesús es la vida, Él está vivo, Él resucitó de entre los muertos. Nosotros tenemos hoy el Espíritu que da vida. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Nosotros esperamos una esperanza viva que está en los cielos. Cristo es la piedra viva, nosotros somos piedra viva y hoy nos encontramos vivos en el altar de Dios. Vivimos en su presencia, donde adoramos al Dios que vive, que reina. Su Espíritu trabaja poderosamente para vivir vidas que le honren a Él. Su palabra es viva, es eficaz, es poderosa, es el aliento de Dios para fortalecernos y hacernos crecer cada día.
El animal en el Antiguo Testamento era degollado, era botado el animal. Nosotros hemos llegado al altar de Dios en Cristo, pero vivimos en su altar día y noche porque Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, mis hermanos. Vivos. Vivimos en el altar y en la presencia de Dios todo el tiempo. Pero además dice Romanos 12, versículo 1, que este sacrificio también es santo. La vida que Dios le agrada es la vida de santidad. La palabra santo significa apartado. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra. No practicamos lo que el mundo practica. No hablamos como el mundo habla. No tomamos las decisiones que el mundo toma. Las prioridades del mundo no son ahora nuestras prioridades porque hemos muerto a la vida antigua. Y estamos crucificados juntamente con Cristo para que no vivamos ya nosotros, sino Cristo viva en nosotros. El autor de los Hebreos dice que debemos seguir la paz y la santidad, porque sin la cual nadie verá a Dios. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 15 y 16, «Sed santo en toda vuestra manera de vivir, sed santo porque yo soy santo». Es decir, que el creyente cada día se identifica con aquel que lo salvó. Como es Dios, así somos nosotros en este mundo. Y Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de luz, en el reino de su Hijo. Él nos llamó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado a nosotros. Una vida apartada que sirve siempre le va a ofrecer lo mejor para el Señor. Por eso agradecemos a Dios por su Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu que nosotros podemos vivir cada día de una forma santa, de una forma apartada. El Espíritu que da frutos en nosotros para ser cada día más como Jesús y menos como nosotros. Amén. Y dice el versículo 1 al final, santo, pero también agradable. ¿Agradable a quién? Agradable a Dios. Y esto, hermanito, quiero que me ponga mucha atención. Todo lo que nosotros hacemos es para agradar a Dios. Buscamos agradar a Dios. Lo que hacemos no es para agradar a otros, ni mucho menos para agradarnos a nosotros mismos. Y esto es importante porque estamos en un mundo donde existe el show y el espectáculo, donde todo se trata de mí, mi nombre, mi trabajo, mi reconocimiento. Y quiero hacer esto porque al final el hermano Pablo, o esto y esto, y me agrado a mí mismo, pero también lo hago para agradar a otros. Pero el creyente que ha sido impactado por la gracia de Dios, quien sabe quién es Dios y entiende que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria, todo lo que va a ser para agradar a Dios. ¿Por qué estamos aquí? Es que si no voy, los hermanos pueden decir algo de mí. Es que si no hago esto, pueden decir esto de mí o esto otro. Pero no se trata de eso. Porque vivimos en el altar de Dios y Dios está presente y Dios nos está mirando. Y cada cosa que hacemos o decimos, quien escudriña la mente y el corazón, es nuestro Dios que vive para siempre. Quien conoce las intenciones más profundas. Y la vida que a Él le agrada es todo lo que hacemos
es para agradar a nuestro Dios. De hecho, Jesús dijo en una oportunidad en Juan 8:29 que el Padre siempre está conmigo. ¿Sabes por qué? Porque hago lo que a Él le agrada. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, Pablo dice que todo lo que pidiéremos a Dios lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos, pero también porque hacemos lo que a Él le agrada. Y en 2 de Corintios 5, para que lo anote, versículo 8 y 9, Pablo dice: si estamos ausentes, es decir, si hemos muerto, si estamos presentes, si estamos con Dios, o si seguimos en esta vida ausente o presente, Pablo dice, queremos serle agradable a Dios en todo. La pregunta es, ¿estamos siempre buscando agradar a Dios? Recuerden Romanos 1 que el hombre cambió al Creador, la gloria que merecía el Creador por la creación, por la criatura. ¿Y saben el problema más grave que tiene el hombre? Es uno mismo. Todo se centra en mí, en mí, en mí. Pero el creyente que ha sido impactado por la misericordia de Dios va a menguar para que Dios crezca en nosotros. Porque Él es merecedor de toda la gloria. Amén, mis hermanos. Y versículo 1 al final dice que es vuestro culto racional. ¿Qué significa vuestro culto racional, mis hermanos? La palabra racional, ¿sabe lo que significa? Viene de la palabra razonable, de la palabra lógica. Es decir, que el culto que a Dios le agrada, ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es algo que comienza en la mente de cada creyente. Y digo esto porque hermanos nos han dicho a nosotros, hermano Pablo, ¿en qué estudio, en qué instituto puedo estudiar? O hermano, quiero dedicarme a la predicación para dedicar mi vida a Dios. Quiero estudiar en una universidad bíblica para dedicar mi vida a Dios. O quiero estar en un ministerio para dedicar mi vida a Dios. Creo que es buena esa intención. Pero déjeme decirle que el creyente no necesita estudiar en ninguna universidad o instituto bíblico o trabajar en algún ministerio específico para dedicar su vida a Dios. Porque desde el momento en que creímos en Cristo, nos arrepentimos, nos bautizamos y lo confesamos a Él, hemos decidido en aquel tiempo dedicar nuestra vida a Él hasta la muerte o hasta que Cristo venga a buscarnos. Seamos o no predicadores, hayamos o no estudiado en un instituto bíblico, nosotros los creyentes hemos decidido entregar y dedicar nuestra vida a Dios en la iglesia, en el hogar y en el mundo que nos encontramos. En todo tiempo. Y esto no es solamente algo emocional, espiritual, es algo mental. ¿Y por qué digo esto? Que es vuestro culto racional. Mucha gente, y he cometido el error cuando me toca dirigir cánticos, hermanitos, el culto comienza en 5 minutos. Hermanos, termina la prédica, vamos a orar para que el culto termine. ¿Está bien o está mal dicho eso? Yo lo he dicho, pero ya no lo digo. Voy a explicar por qué. Porque ¿cuándo comenzó el culto en la vida del creyente? ¿Cuándo termina el culto? ¿2 horas en la semana? Nosotros venimos a adorar a Dios, pero del momento en que nos entregamos a Cristo, vivimos en un culto a Dios. El culto no ha terminado. Hoy estamos adorando a Dios. Cuando regresemos a nuestros hogares, estamos adorando a Dios. Cuando estemos en el trabajo con nuestros amigos, estamos en la presencia de Dios. No solamente 2 horas el día domingo en la mañana. Venimos a adorar a Dios, pero es toda nuestra vida. Porque somos no solamente personas que comunicamos el mensaje de Dios, sino somos hombres y mujeres
que le pertenecemos al Señor. Vivimos en esta vida para honrar, para servir a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Que el Señor les bendiga.